El polvo se elevaba lentamente de los cascos cansados del viejo burro, formando nubes bajas que se disolvían en el aire seco de la tarde. La mujer caminaba detrás del animal, sosteniendo la cuerda desgastada en una mano y la pequeña mano de su hijo en la otra. Sus pies descalzos dejaban marcas superficiales en la tierra compacta, y sus ojos, fijos en el horizonte, soportaban el peso de quien acababa de perderlo todo, sin haber tenido nada jamás. El cielo abierto se extendía interminable sobre el árido paisaje, pero ella se sentía enterrada viva, asfixiada por el silencio de la injusticia que aún resonaba en sus oídos. El burro caminaba despacio, casi ciego, tropezando con piedras invisibles, y en ese momento ambos parecían compartir el mismo destino, ser considerados inútiles, desechables, olvidados. El niño lloraba suavemente, cansado y hambriento, pero ella no tenía palabras para consolarlo, porque sus propias palabras habían sido arrancadas de ella horas antes, cuando le dijeron que esto, solo esto, era todo lo que merecía. A su alrededor, campos secos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, salpicados de cercas rotas, arbustos muertos y los esqueletos de viejas construcciones rurales que antaño albergaron vida. El viento traía el olor a tierra reseca y madera podrida, y los únicos sonidos eran los pasos arrastrados del burro y los llantos apagados del niño. Nadie los esperaba en ninguna parte. Nadie los buscaría. La soledad era tan vasta como la llanura que los rodeaba, y la sensación de abandono la calaba hondo, como una espina clavada en la carne. Sabía que necesitaba encontrar refugio antes del anochecer, pero no sabía dónde, cómo, ni si tendría fuerzas para continuar mañana. La reciente injusticia aún ardía como una brasa viva en su pecho, pero el hambre y el agotamiento eran adversarios más inmediatos. Y así continuaron. 3 frágiles figuras perdidas en la inmensidad olvidada del mundo rural, cargando con solo vergüenza, impotencia y una promesa tácita de que este no podía ser el final. Si estás aquí ahora, presenciando esta caminata silenciosa, apúntate para acompañarme hasta el final de esta historia y cuéntame en los comentarios desde dónde la ves, porque cada lugar guarda su propia memoria de injusticia y resistencia. 3 meses antes, la vida de la protagonista solo había diferido en el grado de miseria, no en su esencia. Se despertaba antes del amanecer, preparaba agua fría para lavarle la cara a su hijo y salía a buscar trabajo, temporal en granjas vecinas. Cosechaba grano, limpiaba graneros, acarreaba heno y aceptaba cualquier tarea, incluso si la paga era solo comida o permiso para dormir en el granero. Tenía las manos ásperas, marcadas por cortes y callos, y la espalda le dolía constantemente por el peso de cargar sacos, niños y su propia existencia. Su hijo, demasiado pequeño aún para comprender la profundidad de la pobreza, se aferraba a la falda raída de su madre y le preguntaba cuándo tendrían una casa de verdad. Ella sonrió, le besó la frente y mintió diciendo pronto, muy pronto. La mentira era el único lujo que podía permitirse. Vivía de favores miserables, miradas de lástima y su propia terquedad silenciosa que le impedía rendirse por completo. No tenía amigos, solo conocidos que la toleraban. No tenía familia cercana, solo parientes lejanos que la veían como una carga y una vergüenza. La noticia de la muerte de su tío materno llegó una tarde lluviosa, traída por un mensajero que apenas la miró a los ojos mientras hablaba. El anciano había muerto solo en la granja aislada, dejando vagas instrucciones sobre la división de sus bienes. No esperaba nada, pero una pequeña chispa de esperanza se encendió en su corazón al saber que su nombre figuraba entre los mencionados. Quizás, solo quizás, existía la posibilidad de cambiar el rumbo de las cosas. Quizás podría conseguir un pequeño terreno, una cabra,
herramientas viejas, cualquier cosa que le permitiera construir algo propio. En los días siguientes, cuidó de su hijo con renovada atención, como si se preparara para un futuro diferente. Lavó su ropa en el arroyo, cosió parches con hilo fino y lo peinó con cariño. Se imaginó sembrando frijoles, criando gallinas, teniendo un techo seguro sobre su cabeza. La fantasía era frágil, pero era todo lo que poseía. Y durante unos días, la esperanza, rumiada y roída, la sostuvo mejor que cualquier comida. Su tío materno había sido un hombre duro, de pocas palabras y ninguna muestra de afecto. Había vivido solo desde que su esposa murió años atrás, y la granja reflejaba su abandono emocional. Corrales vacíos, campos sin cultivar, edificios que se deterioraban lentamente. Nunca les había ofrecido ayuda en vida, nunca les había tendido la mano, nunca les había preguntado si ella y el niño tenían algo para comer. Pero ahora, muerto, se había convertido involuntariamente en el centro de las expectativas y disputas familiares. Los parientes más cercanos, primos, cuñados, sobrinos, comenzaron a rondar la granja como buitres, midiendo la tierra con la mirada, evaluando herramientas, discutiendo divisiones incluso antes de que el cuerpo se hubiera enfriado por completo. Ella observaba todo desde lejos, con su hijo en brazos, sintiéndose como una intrusa a pesar de ser pariente directa. Nadie la saludó, nadie le preguntó cómo estaba. La pobreza visible en su ropa, en su delgadez, en sus pies descalzos, creaba un círculo de invisibilidad social a su alrededor. Era como si su presencia fuera un recordatorio incómodo de algo que todos preferían olvidar: la posibilidad de un colapso total. Los antagonistas surgieron con naturalidad de la estructura familiar. Eran tres: el primo mayor, que administraba sus tierras con mano de hierro y ojo calculador; la cuñada viuda, una mujer de lengua afilada y corazón cerrado, que veía cada centavo robado a los demás como un robo personal; y el sobrino del tío, un joven ya corrompido por la avaricia, que hablaba de derechos y tradiciones solo cuando le convenía. Formaban un núcleo de poder silencioso, decidiendo entre ellos el destino de los bienes antes de cualquier lectura oficial. Hablaban en voz baja, consultaban documentos antiguos, trazaban mapas invisibles de división. Cuando ella se acercaba, guardaban silencio de inmediato, como si su presencia contaminara el aire. El desprecio era palpable, físico, denso. No necesitaban decir en voz alta lo que pensaban. Sus miradas lo decían todo. Ella era el error de la familia, la que había elegido mal, la que había caído en la pobreza por su propia debilidad, la que ahora venía mendigando migajas de una herencia que no merecía. Y en ese juicio silencioso, su condena ya estaba sellada antes siquiera de comenzar. La protagonista durmió mal las noches previas a la división de la herencia. Tumbada en el suelo de tierra compacta de una habitación prestada, cubierta con un trapo fino, escuchaba la suave respiración de su hijo e imaginaba futuros posibles. No soñaba con riquezas, solo con una mínima seguridad: un terreno donde plantar, una casa con llave, animales para alimentarlos en tiempos difíciles. Pensó en su tío fallecido e intentó recordar algún gesto de bondad, alguna palabra amable, pero su memoria solo le devolvió indiferencia. Él nunca había sido directamente cruel con ella, pero su omisión había funcionado como crueldad pasiva. Mientras ella pasaba hambre, él tenía graneros llenos. Mientras ella dormía a la intemperie, él tenía habitaciones vacías. Y ahora, muerto, tal vez podría corregir involuntariamente lo que nunca había corregido en vida. Esta frágil esperanza la mantenía despierta, imaginando, planeando, temiendo. Ella sabía que los parientes ricos no querrían compartir, pero creía
Quería creer que habría una mínima justicia, un cierto reconocimiento de que ella también era familia, de que el niño también era la sangre del muerto. En la mañana de la división, se lavó la cara con agua fría, se puso la ropa menos usada que tenía y peinó cuidadosamente a su hijo. Quería parecer digna, aunque la dignidad era un bien escaso para quienes vivían en la pobreza extrema. Caminaron juntos hacia la granja, cruzando campos silenciosos bajo el sol naciente. El niño le preguntó si conseguirían una casa, y ella respondió que tal vez, que esperaba que sí, que Dios fuera bueno. La mentira salió fácilmente, porque la verdad, que no sabía nada, que dependía de la misericordia de los demás, que estaba a merced de quienes la despreciaban, sería demasiado pesada para soportarla sola. Cuando llegaron, encontraron a sus familiares ya reunidos alrededor de la gran mesa de madera oscura, con los documentos esparcidos y los rostros cerrados. Nadie la invitó a sentarse. Nadie le ofreció agua. Ella permaneció de pie, apoyada contra la vieja pared de madera, sosteniendo la pequeña mano de su hijo, esperando. Y en ese momento de tensa espera, sintió que algo andaba mal, que la frágil esperanza que había llevado hasta entonces estaba a punto de ser aplastada bajo el peso de la codicia ajena. El primo mayor fue quien empezó a hablar, su voz profunda y autoritaria llenando el pesado silencio de la habitación. Desenrolló una hoja de papel amarillenta y comenzó a leer en voz alta, pero sus palabras se dirigían solo a los demás parientes adinerados, como si ella no estuviera allí, como si fuera una sombra insignificante pegada a la pared. Enumeró las tierras principales, los campos de cultivo, los verdes pastos, y asignó cada pieza a los presentes con naturalidad ensayada, como quien reparte cartas en un juego donde solo unos pocos pueden participar. La cuñada viuda recibió la casa principal y los muebles antiguos. El sobrino recibió las herramientas, los aperos de labranza y 2 caballos fuertes. Otros primos más jóvenes tomaron porciones más pequeñas pero igualmente valiosas, pollos, cerdos, sacos de grano almacenados en el granero. Con cada nombre pronunciado, la protagonista sintió que se le oprimía el pecho, le sudaban las manos, se le cortaba la respiración. Esperó su turno, esperó oír su nombre, esperó que al menos algo, por pequeño que fuera, quedara para ella de aquella división fría y calculada. Cuando por fin pronunciaron su nombre, el silencio que siguió fue más cruel que cualquier grito. La prima mayor levantó la vista del periódico, la miró rápidamente con una expresión entre aburrimiento y desprecio, y dijo con voz monótona, sin emoción alguna: «Para ti, ahí está el burro viejo del establo». Las palabras cayeron como piedras sobre el suelo de madera, resonando en el reducido espacio. La protagonista parpadeó varias veces, intentando procesar lo que acababa de oír, intentando comprender si se trataba de una broma cruel o de un error. Pero los rostros alrededor de la mesa permanecieron impasibles, indiferentes, algunos incluso esbozando discretas sonrisas de satisfacción. El burro viejo, el animal que nadie quería, que apenas podía caminar, que no había servido para ningún trabajo durante años, una carga, no un bien, una humillación envuelta en la palabra herencia. Quiso hablar, quiso preguntar si no había ningún error, quiso gritar que ella también era de la familia, que el chico también tenía un derecho, pero la voz se le ahogó en la garganta. Su hijo le apretó la mano con fuerza, sobresaltado por el tenso silencio, y ella tuvo que tragarse los sollozos que ardían al subir por su garganta. La cuñada viuda rompió el silencio con un comentario venenoso, disfrazado de fingida preocupación. «Deberías estar agradecida por recibir algo», dijo, ajustándose el chal sobre sus robustos hombros. «Considerando tu situación, muchos ni siquiera te darían eso. Al fin y al cabo, tú elegiste tu vida, elegiste tener un hijo sin poder mantenerlo, elegiste la pobreza. Ahora no puedes esperar cosechar lo que no has sembrado». Las palabras
Eran cuchillas afiladas, hirientes, exponiendo viejas heridas y abriendo otras nuevas. Los demás familiares asintieron en voz baja, asintiendo con la cabeza en una distorsionada aprobación moral. En su perversa lógica, ella no merecía más porque no lo merecía, porque la pobreza era prueba de un defecto de carácter, porque ayudarla sería malgastar recursos en alguien que inevitablemente volvería a fracasar. El sobrino añadió riendo suavemente, «Al menos ahora tienes compañía, 2 mujeres inútiles juntas». A la risa se unieron otras, y en ese momento la humillación alcanzó su punto álgido. No solo la despreciaron, la ridiculizaron, la convirtieron en una broma, la redujeron a nada ante los ojos de todos. La protagonista permaneció inmóvil, sintiendo las lágrimas ardientes aflorar a sus ojos, pero negándose a dejarlas caer. No les daría la satisfacción de verla llorar, de confirmar su debilidad, de validar su cruel juicio. Apretó la mano de su hijo con tanta fuerza que el niño gimió suavemente, pero no la soltó. Era lo único sólido que tenía, la única certeza en un mundo que acababa de derrumbarse por completo. La prima mayor dobló el papel amarillento. Lo guardó con cuidado y dijo en tono definitivo, «Está decidido entonces. Pueden llevarse el animal ahora mismo. Está en el viejo establo, al fondo. Cuanto antes se vayan de aquí, mejor para todos». La frialdad de sus palabras fue absoluta, definitiva. No había lugar para la impugnación, la apelación, la clemencia. La división había terminado, y ella había sido oficialmente excluida, expulsada no solo de la herencia, sino de la noción misma de familia. Los familiares comenzaron a hablar entre ellos sobre otros asuntos, ignorando por completo su presencia, como si ya se hubiera ido, como si nunca hubiera estado allí. Se giró lentamente, tirando de su hijo, y caminó hacia la puerta con pasos temblorosos. Cada paso era un esfuerzo inmenso, cada movimiento exigía una fuerza que desconocía poseer. Cruzó la larga habitación, atravesó la oscura cocina y salió al patio polvoriento. El sol de la tarde le pegaba en el rostro, pero no sentía en calor, solo un frío intenso que le venía de dentro. El niño le preguntó en voz baja qué significaba todo aquello. ¿Por qué la gente era cruel? ¿Por qué no les habían dado una casa? Ella no respondió porque no tenía respuesta, porque la crueldad humana no se le podía explicar a un niño, porque ella misma no entendía cómo era posible tanta falta de compasión. Caminaron juntos hasta la parte trasera de la propiedad, donde se encontraba el establo abandonado. El edificio era viejo, con goteras, paredes de madera podrida y un fuerte olor a moho y estiércol viejo. Allí, atado a un poste con una cuerda gastada, estaba el viejo burro. El animal era delgado, con el pelaje enmarañado, ojos medio ciegos cubiertos por cataratas lechosas, y se movía con extrema dificultad. Era, de hecho, un animal al final de su vida, sin ninguna utilidad. La protagonista se acercó lentamente, extendió su mano temblorosa y tocó el hocico áspero del burro. El animal levantó ligeramente la cabeza, olfateando el aire, y emitió un sonido grave y lastimero que resonó en el establo vacío. En ese momento, algo se rompió en su interior. Toda la moderación, toda la fuerza fingida, todo el orgullo herido, se desmoronaron de golpe. Abrazó el delgado cuello del animal y finalmente lloró, sollozando a gritos, dejando salir todo el dolor acumulado. Su hijo se abrazó a sus piernas, llorando con ella, sin comprender del todo, pero sintiendo la profundidad de la herida. Allí, en el establo olvidado, rodeados de polvo, oscuridad y abandono, los tres, la mujer, el niño y el animal moribundo, formaban la imagen perfecta de la injusticia consumada. No tenían a dónde ir, no tenían nada que comer, no tenían ninguna esperanza visible. La herencia que había recibido no era buena, era una sentencia.
la confirmación de que su vida no valía nada a los ojos de quienes deberían haberla protegido. Y mientras lloraba, aferrada al despreciado animal, una amarga certeza se instaló en su corazón. Esa herida nunca sería olvidada, nunca sería ignorada, nunca dejaría de doler. Cuando por fin logró recomponerse, se limpió la cara con el dorso de las manos sucias y miró alrededor del establo. Tendría que irse antes del anochecer, encontrar un lugar donde pasar la noche, pero no sabía dónde. Desató la cuerda que sujetaba al burro y comenzó a guiarla hacia afuera, el animal tropezando a cada paso, su hijo arrastrando sus pies cansados a su lado. Pasaron de nuevo por el corral, y a través de la ventana abierta vieron a los parientes adinerados sentados a la mesa, comiendo pan fresco, riendo a carcajadas, celebrando el éxito de compartir. Nadie la miró, nadie sintió remordimiento, nadie cuestionó si era justo. Y en esa cruel indiferencia, la injusticia se cumplió por completo, grabada profundamente en la memoria y el alma de la protagonista como una marca que nunca desaparecería. Le dio la espalda a aquella casa, a aquella gente, a aquella vida que nunca había sido realmente suya, y comenzó a caminar camino abajo, sin un destino determinado, sin un plan definido, cargando solo su viejo burro, su hijo pequeño y un dolor tan grande que parecía imposible contenerlo todo dentro de un solo cuerpo. Si sientes la injusticia que te quema ahora mismo, regístrate, porque estas historias olvidadas necesitan a alguien que las acompañe hasta el final. El camino de tierra se extendía interminablemente, atravesando campos secos y silenciosos que parecían no tener fin. La protagonista caminaba despacio, adaptando su paso al ritmo cojeante del viejo burro, mientras su hijo arrastraba los pies a su lado, exhausto y confundido. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rojo sangre, y la temperatura descendió rápidamente, anunciando una noche fría. No sabía a dónde iba, solo que no podía volver atrás, que no quedaba nada atrás, salvo humillación y desprecio. A cada paso, el dolor de la reciente injusticia latía fresco en su memoria, mezclándose con el agotamiento físico y el miedo a lo desconocido. El niño preguntó dónde dormirían, y ella respondió que encontrarían un lugar, que no se preocupara, pero su voz temblaba de incertidumbre. El burro tropezó con una piedra y casi se cae, y tuvo que tirar de la cuerda con fuerza para evitar que el animal se desplomara por completo. En ese momento, lo absurdo de la situación la golpeó con renovada fuerza. Estaba sola, sin recursos, responsable de un niño y de un animal moribundo, vagando sin rumbo en una tierra olvidada por Dios y por los hombres. La noche cayó rápida y pesadamente, trayendo consigo una oscuridad casi absoluta. No había luna, solo estrellas lejanas que ofrecían poca luz para guiar sus pasos. El frío penetraba a través de sus finas ropas, haciendo temblar violentamente al niño. Lloraba en voz baja, quejándose de hambre y agotamiento. Y ella no tenía forma de consolarlo, porque ella también tenía hambre, estaba demasiado agotada, quería detenerse y rendirse, pero no podía. La responsabilidad de mantener a su hijo con vida era mayor que cualquier dolor personal, mayor que el orgullo herido, mayor que el deseo de simplemente yacer en el suelo y dejar que el mundo continuara sin ella. Finalmente, encontraron un pequeño bosquecillo junto al camino, con árboles retorcidos que ofrecían cierta protección del viento. Allí decidió detenerse, ató el burro al tronco de un árbol y ayudó a su hijo a recostarse sobre un montón de hojas secas. Lo cubrió con su propio chal fino, se acostó a su lado y lo atrajo hacia su pecho, tratando de calentarlo con el calor de su propio cuerpo. El burro permaneció de pie, inmóvil, con la cabeza gacha, y ella pensó que tal vez el animal moriría durante la noche,
liberándola de otra responsabilidad imposible. El sueño no le llegó con facilidad, perturbado por el hambre, el frío y los recuerdos que se repetían una y otra vez. Revivió la escena del compartir incontables veces, oyendo de nuevo las palabras crueles, viendo de nuevo las sonrisas satisfechas, sintiendo la humillación arder como ácido. Se preguntó qué había hecho tan mal para merecer esto, qué pecado había cometido para que su propia familia la tratara como basura. Intentó recordar los buenos momentos, momentos en que la habían tratado con dignidad, pero el recuerdo solo le devolvió la soledad y el rechazo. Siempre había sido la marginada, la diferente, la que no encajaba. Su pobreza era vista como una vergüenza contagiosa, su condición de madre soltera como una prueba de fracaso moral. Y ahora, sin nada y menos que nada, confirmaban el juicio que siempre habían hecho. No merecía el esfuerzo de ser recordada. El niño se removió en sueños, murmurando algo incomprensible, y ella lo abrazó con más fuerza, como si pudiera protegerlo con la fuerza de su abrazo. Pero sabía que los abrazos no nutrían, que el amor no pagaba deudas, que la ternura no construía techos. Necesitaba más de lo que tenía, y tenía menos que nada. Cuando por fin se quedó dormida, los sueños llegaron interrumpidos y fragmentados. Soñó con la granja, pero vacía y en ruinas, con parientes transformados en sombras sin rostro que reían eternamente. Soñó con su tío muerto, que la miraba en un silencio acusador, como si fuera responsable de su propia desgracia. Soñó con campos verdes y frondosos que se convertían en desierto bajo sus pies, con casas que se derrumbaban al intentar entrar, con puertas que se cerraban antes de que pudiera alcanzarlas. Despertó sobresaltada varias veces durante la noche, con el corazón acelerado, la respiración entrecortada, tardando segundos en recordar dónde estaba y por qué. Con cada despertar, comprobaba si su hijo seguía respirando, si el burro seguía allí, si la cruel realidad no era solo una pesadilla de la que podía despertar, pero la realidad persistía, fría y dura como las piedras bajo su cuerpo, y no había despertar posible porque ya estaba despierta, viviendo la pesadilla con los ojos abiertos y el alma destrozada. Amaneció. Lentamente, el cielo se despejó poco a poco para revelar el desolado paisaje que los rodeaba. El niño despertó llorando de hambre, y ella no tenía nada que ofrecerle excepto agua del pequeño arroyo cercano. Lo llevó allí, le permitió beber y lavarse la cara. Luego ahuecó las manos y bebió también, intentando engañar a su estómago vacío. El burro necesitó ayuda para ponerse de pie. Sus patas traseras le fallaron varias veces antes de encontrar el equilibrio. El animal estaba peor, claramente sufriendo, y pensó de nuevo en abandonarlo, pero algo en su interior se negaba a añadir otra crueldad a esa escena ya saturada de dolor. Si sus familiares la habían tratado como un peso desechable, no haría lo mismo con una criatura aún más indefensa. Tomó la cuerda, ayudó a su hijo a ponerse de pie y reanudó su caminata, sin saber a dónde iba, simplemente siguiendo el camino, porque detenerse significaba rendirse por completo. El sol salió lentamente, prometiendo otro día caluroso y seco, más horas de caminata sin rumbo, más tiempo para pensar en todo lo que había perdido sin haberlo tenido nunca. El hambre se había convertido en una presencia física, tangible y dolorosa. Su estómago se contraía con retortijones constantes. Sentía mareos que le dificultaban la concentración y sus piernas temblaban a cada paso. El niño se quejaba constantemente, preguntando cuándo comerían, por qué no tenían que comer, por qué esa gente malvada no los había ayudado. Ella intentaba distraerlo con historias inventadas, con promesas vacías de que pronto encontrarían ayuda, pero las palabras sonaban falsas incluso a sus propios oídos.
Pasaron por un pequeño pueblo a media mañana, pero le daba vergüenza mendigar. Le daba vergüenza exponer aún más su miseria a desconocidos, así que continuaron, ignorando las miradas curiosas de los aldeanos, con la cabeza gacha y el paso firme. El burro aminoraba cada vez más la marcha, y en cierto momento tuvo que tirar del animal con todas sus fuerzas, hablándole suavemente al oído, rogándole que aguantara un poco más, solo unos kilómetros más, solo hasta que encontraran refugio. Y en esa súplica dirigida al animal, había algo de una súplica dirigida a ella misma, una súplica desesperada para que su propio cuerpo y su mente no se rindieran prematuramente. Por la tarde, un recuerdo repentino cruzó su mente como un rayo. Años atrás, cuando aún era niña, había pasado unos meses en una granja lejana, ayudando a una familia a cambio de comida y alojamiento. Intentó localizarla mentalmente, reconstruyendo senderos y puntos de referencia, y creyó reconocer una curva específica en el camino. Quizás, solo quizás, podría llegar allí y pedir ayuda. Invocar el recuerdo de viejos tiempos, apelar a algún resto de bondad. La esperanza era frágil como una telaraña, pero era lo único que tenía. Se desvió del camino principal y siguió un sendero secundario, estrecho y desigual, que atravesaba campos abandonados. El niño le preguntó a dónde iban y ella le respondió que a un lugar seguro, un lugar donde quizás pudieran encontrar ayuda. Pero a medida que avanzaban, el paisaje se volvía cada vez más desconocido y la duda se apoderó de ella. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si la granja ya no existía? ¿Y si la gente no la recordaba o se negaba a ayudarla? Las preguntas martillaban su mente agotada, pero no había más remedio que continuar, porque volver a un lugar que ya no tenía sentido y detenerse significaba una muerte lenta por inanición. Al anochecer del segundo día de caminata, encontraron los restos de una construcción abandonada al lado del sendero. Era solo la mitad de un muro de piedra, los restos de una vieja casa desmoronada por el tiempo, pero ofrecía una mínima protección contra el viento. Decidió detenerse allí, incapaz de dar un paso más. Dejó a su hijo en el duro suelo, lo cubrió lo mejor que pudo y se sentó apoyada contra la fría pared, viendo cómo el cielo volvía a oscurecerse. El burro yacía pesadamente a su lado, respirando con dificultad, y extendió la mano para tocarlo, sintiendo los huesos que sobresalían bajo su áspero pelaje. Todos morían lentamente, pensó. El hambre, el frío, el agotamiento y la desesperación se unían para consumirlos gradualmente. Nadie los buscaría, nadie los extrañaría, nadie sabría dónde yacerían sus cuerpos cuando finalmente se rindieran. La injusticia que había sufrido no había terminado en la granja. Continuaba allí, en el camino interminable, en el hambre irresoluble, en la soledad inconsolable. Fue una injusticia compuesta, multiplicada, extendida hasta el límite de lo soportable y más allá. La noche trajo pesadillas aún peores, pobladas de fantasmas del pasado y temores del futuro. Soñó que su hijo moría en sus brazos, que el burro desaparecía en la oscuridad, que caminaba eternamente, sin llegar jamás a ninguna parte. Despertó llorando en silencio, con el cuerpo dolorido y el alma aún más. El niño dormía inquieto a su lado, gimiendo suavemente, y ella besó su cálida frente, sintiendo la fiebre que comenzaba a manifestarse. Un pánico genuino la atravesó como una espada de hielo. Estaba enfermando y ella no tenía medicinas, ni recursos, ni forma de ayudarlo. La impotencia era una tortura peor que cualquier dolor físico, porque la obligaba a ver sufrir a su hijo sin poder hacer nada para aliviarlo. Lo abrazó más fuerte, intentando bajarle la fiebre con su propio cuerpo, susurrando promesas que no sabía si podría cumplir. Y allí, en esa ruina olvidada,
En medio de la nada, finalmente se permitió preguntarse si tendría la fuerza para continuar, si no sería más misericordioso simplemente recostarse y dejar que la naturaleza siguiera su cruel curso hasta el inevitable final. Pero cuando volvió a salir el sol, algo en su interior se negaba a rendirse. Quizás fue instinto de supervivencia, quizás terquedad ciega, quizás un amor maternal más fuerte que cualquier desesperación. Se puso de pie con dificultad, despertó con suavidad a su hijo y ayudó al burro a ponerse de pie de nuevo. No tenían comida, pero sí agua del arroyo cercano. No tenían un refugio permanente, pero tenían el camino que seguía adelante. No estaban seguros de la salvación, pero tenían la remota posibilidad de que algo cambiara si seguían adelante. Y así emprendió el viaje de nuevo, doloroso paso a paso, cargando con su hijo enfermo, el burro moribundo y un dolor tan profundo que parecía haberse convertido en parte permanente de su ser. La injusticia que había sufrido en Mindensintusi, la división de la herencia, se había transformado en un viaje de sufrimiento continuo, pero mientras hubiera un siguiente paso posible, lo daría, porque rendirse significaría validar el cruel juicio de sus familiares, confirmar que, en efecto, no valía nada y que no estaba dispuesta a aceptarlo. La mañana reveló un paisaje ligeramente distinto. Campos menos secos, algunos árboles dispersos, señales distantes de vida humana. El estrecho sendero comenzó a ensancharse gradualmente y finalmente reconoció una formación rocosa que le recordaba su infancia. Iban en la dirección correcta, o al menos hacia un lugar que él conocía de antes. Una pequeña esperanza reavivó, frágil, pero persistente. Aceleró el paso tanto como su cuerpo exhausto se lo permitía, tirando del burro con renovada determinación, animando a su hijo a aguantar un poco más. Y a medida que avanzaban, el paisaje se volvía cada vez más familiar, hasta que finalmente, al doblar una suave curva, divisó a lo lejos la silueta de 1902. Viejos edificios que reconoció de inmediato. Era la granja de sus recuerdos, aún en pie, aún existente. Lágrimas de alivio llenaron sus ojos, pero se obligó a mantener la compostura. No sabía qué clase de recibimiento recibiría, no sabía si la ayudarían, pero al menos había llegado a algún lugar, y eso ya era más de lo que había poseído en las últimas 48 interminables horas. Si has llegado hasta aquí conmigo, suscríbete, porque tu presencia transforma estas palabras en un testimonio vivo. Se acercaron lentamente y notó que la granja era diferente, más antigua, parcialmente abandonada. La puerta principal colgaba de una bisagra, el patio estaba cubierto de hierba alta y no había señales inmediatas de presencia humana. Su corazón se encogió de nuevo. ¿Y si ya no había nadie allí? ¿Y si el lugar estaba completamente abandonado? Pero entonces vio una fina columna de humo saliendo de una chimenea en la parte trasera, una señal inequívoca de vida. Alguien aún habitaba ese lugar. Cruzó la puerta rota, entró en el patio cubierto de maleza y caminó hacia la puerta principal de la vieja casa. Llamó suavemente, con el corazón acelerado por una mezcla de miedo y esperanza. Esperó. Nadie respondió. Volvió a llamar, esta vez con más fuerza. Oyó pasos lentos dentro. Luego, la puerta se abrió con un crujido, revelando a una anciana con el rostro arrugado y ojos cansados, que la miró con una expresión mezclada de sorpresa y sospecha. La protagonista abrió la boca para hablar, pero le falló la voz, y lo único que pudo hacer fue quedarse allí parada, temblando de cansancio y emoción, sosteniendo en una mano la de su hijo y en la otra la cuerda del burro. 3 patéticas figuras cubiertas de polvo y desesperación. La anciana la observó largo rato, luego bajó la mirada hacia el niño enfermo y el burro moribundo. Algo cambió en su expresión. La dureza inicial se suavizó ligeramente. ¿Quiénes son?, preguntó con voz ronca.
La protagonista se obligó a responder, explicando rápidamente quién era, recordando el tiempo que había pasado allí años atrás, implorando compasión en silencio. La anciana permaneció en silencio durante largos segundos, evaluando, pensando, decidiendo. Finalmente, suspiró profundamente y retrocedió un paso, abriendo la puerta del todo. «Pasen», dijo simplemente, «tú y el niño. El burro puede quedarse en el viejo establo de ahí atrás». Las palabras fueron secas, carentes de calidez, pero eran una invitación, y eso era todo lo que necesitaba en ese momento. Entró tambaleándose, arrastrando a su hijo, y apenas logró darle las gracias antes de que sus piernas finalmente cedieran, dejándola caer sobre el viejo suelo de madera de la extraña casa que, por ahora, representaba la única seguridad que tenían en el mundo. La anciana no hizo preguntas innecesarias ni mostró excesiva curiosidad por su deplorable estado. Simplemente trajo agua tibia en una palangana vieja, un trozo de pan duro y una manta gastada que olía a moho y a viejo. El protagonista bebió el agua con avidez, partió el pan en trocitos para que durara más y arropó a su hijo, que ya dormía profundamente en un rincón de la habitación, con la fiebre aún quemándole la frente. La anciana observaba todo en silencio, con los brazos cruzados sobre su delgado pecho y una expresión indescifrable. Finalmente, dijo con voz áspera, «Pueden quedarse hoy. Ya veremos qué hacemos mañana». No fue una hospitalidad cálida, pero fue más de la que nadie les había ofrecido en los últimos días. El protagonista le dio las gracias con la voz entrecortada, incapaz de expresar su profundo alivio. Tras atender mínimamente a su hijo, recordó el burro que había dejado en el patio. La anciana señaló hacia atrás con la cabeza. «Llévenla al viejo establo. Allí hay heno viejo. Podría servir». Y luego desapareció en una habitación interior, dejándola sola con sus pensamientos turbados y su confusa gratitud. La protagonista salió de la casa lentamente, todavía mareada por el cansancio, y condujo al burro por la parte trasera de la propiedad. El camino era corto pero irregular, atravesando un patio abandonado donde la vegetación silvestre crecía libremente entre herramientas oxidadas y objetos olvidados. El establo estaba aislado del resto de las edificaciones, medio oculto por viejos árboles cuyas ramas formaban una especie de dosel protector. La estructura era antigua, mucho más vieja que la casa principal, con paredes de madera oscurecidas por el tiempo y un techo parcialmente cubierto de musgo y enredaderas. La puerta crujió con fuerza al empujarla, revelando un interior sumido en una densa penumbra. Delgados rayos de luz se filtraban por grietas y agujeros, creando patrones fantasmales en el suelo cubierto de paja vieja y polvo acumulado. El olor era intenso, una mezcla de madera húmeda, heno podrido y algo más, algo indefinible que sugería años de completo abandono. Condujo al burro al interior, lo ató a un poste central que aún parecía resistente y esparció un poco de heno viejo para el animal. Mientras acomodaba la paja, sus ojos se acostumbraron a la tenue luz y empezó a notar detalles que la oscuridad inicial había oscurecido. El establo era más grande de lo que parecía desde fuera, con 2 niveles conectados por una destartalada escalera de madera. A ambos lados había viejos establos, todos vacíos, algunos con puertas que colgaban de una sola bisagra. Diversos objetos yacían dispersos en los rincones. Arneses viejos, cubos oxidados, herramientas rotas, sacos de tela rasgados. Todo estaba cubierto de gruesas capas de polvo que registraban años de actividad ininterrumpida. Era un lugar olvidado por el tiempo y la gente, un espacio donde el pasado permanecía intacto simplemente porque a nadie le importaba limpiarlo o destruirlo. Había algo inquietante en ese completo abandono, pero también algo extrañamente reconfortante. Allí,
en ese lugar olvidado, no sería juzgada. Allí, su propia condición de rechazada encontró un reflejo físico en el espacio igualmente rechazado, y en esta silenciosa identificación, algo en su interior comenzó a relajarse por primera vez en días. Se sentó en un viejo cajón cerca del burro y por fin se permitió detenerse, simplemente existir, sin necesidad de caminar, sin necesidad de temer, sin necesidad de luchar. El silencio del establo era profundo, roto solo por la respiración agitada del animal y los pequeños crujidos de la madera vieja al asentarse. Cerró los ojos un instante y sintió las lágrimas fluir libremente, lágrimas de agotamiento, de alivio, de dolor aún no procesado. Lloró en silencio, dejando salir todo lo que había reprimido durante el terrible viaje, y cuando las lágrimas finalmente se secaron, se sintió extrañamente vacía, pero también más ligera, como si el llanto hubiera quitado parte del peso aplastante que llevaba. Abrió los ojos de nuevo y su mirada vagó por el espacio oscuro, notando detalles que antes habían pasado desapercibidos. Viejas marcas en las paredes, iniciales grabadas en la madera, manchas que podrían haber sido de sangre o simplemente óxido. Cada marca contaba una historia silenciosa y se preguntó cuántas vidas habían pasado por allí, cuántas personas habían trabajado en ese espacio, cuántos animales habían sido albergados antes del abandono final. Se levantó lentamente y comenzó a explorar el establo con creciente curiosidad. No sabía exactamente qué buscaba, quizá solo una distracción momentánea de su propia miseria, quizá un intento inconsciente de comprender mejor el lugar que los albergaba temporalmente. Subió la desvencijada escalera hasta el nivel superior, cada escalón crujiendo bajo su mínimo peso. Arriba había más paja vieja, más objetos abandonados y una pequeña ventana cubierta de telarañas que ofrecía una vista lejana de los campos circundantes. Se movió con cuidado entre los objetos dispersos, examinando herramientas viejas, trozos de cuero seco, frascos vacíos cubiertos de polvo. Y fue entonces, mientras movía un montón de paja vieja que bloqueaba una esquina en particular, que notó algo extraño. Una de las tablas del suelo estaba ligeramente desalineada, como si la hubieran movido y mal colocada en su lugar. Su corazón se aceleró inexplicablemente. Se arrodilló junto a la tabla irregular e intentó moverla con los dedos, pero estaba atascada. Miró a su alrededor y encontró un trozo de chatarra que utilizó como palanca, forzándolo hasta que la tabla cedió con un crujido seco. Bajo la tabla retirada yacía un hueco, una profunda oscuridad que olía a tierra húmeda y tiempo estancado. Dudó, con el corazón acelerado, una parte deseando devolver la tabla y olvidar lo que había encontrado, otra incapaz de resistir la ardiente curiosidad. Metió la mano lentamente en el oscuro agujero, tanteando a ciegas, con la esperanza de rozar algo vivo o peligroso. Sus dedos encontraron una superficie dura y áspera, madera. Tiró con cuidado y sacó a la luz una pequeña caja rectangular, hecha de madera oscura y pesada, con bisagras oxidadas y una vieja cerradura sin llave. La caja estaba cubierta de tierra y telarañas y sorprendentemente pesada para su tamaño. Limpió la superficie con la manga y examinó el objeto con manos temblorosas. No había marcas externas, ninguna indicación de contenido o propietario. Era solo una vieja caja escondida bajo el suelo de un establo abandonado, pero la intencionalidad del escondite sugería que contenía algo importante, algo que alguien no quería que se encontrara. Fácilmente, y en ese momento, sosteniendo la misteriosa caja entre sus sucias manos, sintió que algo había cambiado, que el curso de la historia había dado un giro inesperado cuyas consecuencias aún no podía prever. Si sientes que algo importante está a punto de revelarse, regístrate.
La esperanza nace en los lugares más inesperados. La protagonista bajó por la destartalada escalera con la caja apretada contra el pecho, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar en el silencio del establo. Volvió a sentarse en el viejo cajón, colocó la caja en su regazo y la examinó con más atención bajo la tenue luz que se filtraba por las rendijas. La cerradura estaba oxidada, pero no del todo cerrada, y tras unos minutos forcejeando con el hierro que había usado antes, logró forzarla hasta que cedió con un clic sordo. Respiró hondo, dudó un último segundo y abrió lentamente la tapa. El interior estaba forrado con una tela vieja que se desmoronaba al tacto, y sobre ella yacían objetos que brillaban tenuemente en la penumbra. Papeles amarillentos cuidadosamente doblados, un sobre sellado con lacre viejo y agrietado, y debajo, un pequeño librito encuadernado en cuero desgastado. Le temblaban las manos al coger el primer documento, desdoblándolo con sumo cuidado para no romper el frágil papel. Era un documento antiguo, de décadas de antigüedad, con una caligrafía recargada, difícil de descifrar en la penumbra. Aún así, ciertas palabras sobresalían del texto como brasas. Propiedad, establo, terrenos adyacentes y un nombre que reconoció de inmediato. El nombre de su tío fallecido, pero escrito en un contexto que no tenía sentido inmediato. Cogió el sobre sellado con una reverencia casi religiosa, sintiendo el peso del grueso papel entre los dedos. El sello de lacre estaba roto y suelto, y quitarlo fue sencillo. Dentro había una carta doblada, escrita con una caligrafía más reciente y legible, la tinta aún sorprendentemente oscura contra el papel envejecido. Empezó a leer despacio, moviendo los labios en silencio al procesar cada palabra. La carta estaba dirigida a quien encuentre esta caja, y estaba firmada por su difunto tío, aparentemente escrita años antes de su muerte. Mientras leía, la realidad que la rodeaba parecía distorsionarse. Las palabras del papel reescribían todo lo que creía saber sobre su situación. El tío confesaba en la carta que había cometido una terrible injusticia años atrás, que había robado los derechos de herencia que pertenecían a la madre de la protagonista, su propia hermana, cuando falleció prematuramente. La propiedad que ahora poseen los demás parientes, la tierra que se había repartido entre ellos con tanta crueldad, una parte sustancial debería haber pertenecido originalmente a la familia de la protagonista. El tío había guardado este secreto durante décadas, abrumado por la culpa, pero demasiado cobarde para corregirlo públicamente. Y ahora, muerto, dejó esta confesión oculta como testimonio final de un remordimiento tardío e inútil. La carta continuaba explicando que el viejo establo y el terreno que lo rodeaba, aproximadamente 10 hectáreas de campo abandonado, nunca se habían incluido en la reciente división, porque legalmente seguían registrados a nombre de la difunta madre de la protagonista, en un antiguo registro civil que nadie se había molestado en verificar. Los familiares que habían dividido la herencia con tanta crueldad ignoraron por completo esta información. O quizás prefirieron fingir que no existía. El tío instruyó a quien encontrara la carta que recuperara los documentos oficiales adjuntos, los llevara al registro civil del pueblo más cercano y reclamara lo que les pertenecía por derecho. La carta terminaba con una petición de perdón que sonaba hueca e insuficiente, hermosas palabras que no borraban décadas de injusticia silenciosa. La protagonista terminó de leer y permaneció inmóvil, con la carta temblando en sus manos, la mirada fija en las palabras, sin verlas realmente. Su cerebro trabajaba frenéticamente intentando procesar la información, intentando comprender qué significaba esto para ella, para su hijo, para todo lo que habían sufrido. Ese terreno olvidado, ese establo abandonado que apenas se mantenía en pie, le pertenecía.
Siempre le había pertenecido legalmente, por derecho de sangre, y nadie lo sabía. Cogió el cuadernillo de cuero con manos aún temblorosas y lo abrió con cuidado. Era una especie de diario o registro con páginas amarillentas cubiertas con la misma caligrafía ornamentada que los documentos oficiales. Lo hojeó lentamente, leyendo pasajes aleatorios que detallaban viejas transacciones, acuerdos verbales, promesas incumplidas. Su tío había documentado meticulosamente su propia deshonestidad, como si llevar un registro escrito pudiera servirle de penitencia privada. Una entrada en particular le llamó la atención. Databa del año en que murió su madre y describía con frialdad y detalle cómo había convencido a los demás familiares de que el terreno del establo no valía nada, que era solo una carga, que sería más fácil dejarlo registrado como estaba e ignorarlo. Todos estuvieron de acuerdo de inmediato porque la avaricia los había cegado a cualquier consideración de justicia o legalidad. Y así, ese terreno quedó en el olvido, cayendo en el desamparo total, mientras ella, la legítima heredera, crecía en la más absoluta pobreza, sin saber que algo le pertenecía por derecho. La ira comenzó a crecer en su interior, lenta pero intensa, ardiendo como un fuego alimentado por años de injusticia acumulada. No fue solo la reciente división lo que había sido cruel. Toda su vida se había construido sobre mentiras y robos. Guardó cuidadosamente los documentos en la caja y la cerró con manos aún temblorosas, pero ahora con una emoción distinta. Ya no era solo agotamiento o desesperación. Era algo más complejo, una mezcla de ira, esperanza, miedo y determinación que fermentaba en su interior como una tormenta a punto de estallar. Esos papeles eran más que simples documentos. Eran un arma, una prueba, una posibilidad de justicia que ni siquiera había imaginado horas antes. Pero también eran un peligro, porque si sus familiares descubrían lo que ella había encontrado, harían lo que fuera para destruir las pruebas, silenciarla, para asegurar que el secreto permaneciera enterrado. Debía ser cuidadosa, debía pensar con claridad, debía decidir el siguiente paso con una inteligencia que el dolor y la fatiga dificultaban. Miró al viejo burro que dormía pesadamente en el rincón, el animal que todos consideraban inútil, el cruel regalo que en realidad escondía un regalo mucho mayor. La ironía era amarga y perfecta. Al entregarle el animal y enviarla al establo olvidado, sus familiares, sin darse cuenta, le habían entregado las llaves de su propia ruina. Se levantó lentamente, escondió la caja bajo la paja vieja en un rincón diferente del establo y salió al fresco aire nocturno. El cielo estaba cubierto de estrellas que brillaban frías y distantes, y el silencio de la granja abandonada solo lo rompía el lejano canto de los grillos y la suave brisa entre los árboles. Caminó de regreso a la casa principal, cada paso cargado de pensamientos y emociones. Entró en silencio, encontró a su hijo aún dormido, con fiebre pero respirando con regularidad, y se acostó a su lado en el duro suelo. Pero no pudo conciliar el sueño fácilmente, pues su mente daba vueltas sin cesar a la revelación. Todo había cambiado en cuestión de horas. De desnuda y humillada, se había convertido en la legítima dueña de algo que nadie más sabía que existía. De víctima pasiva, se había convertido en la poseedora de un poderoso secreto. Y con esta transformación llegó una terrible responsabilidad: decidir qué hacer con la verdad que había descubierto, sabiendo que cada decisión tenía consecuencias que aún no podía prever del todo. Pero una cosa estaba clara en medio de la confusión: los familiares que la habían humillado tan cruelmente habían cometido un error fatal al subestimarla, y ese error, eventualmente, los destruiría.
Si esta revelación te tocó profundamente, regístrate, porque todo secreto guardado merece ser finalmente revelado. La fiebre del niño remitió a la tercera mañana, y con ella la protagonista recuperó la claridad. Pasó los días siguientes cuidando a su hijo, aceptando la escasa hospitalidad de la anciana y observando discretamente su entorno. La anciana no le preguntó por sus planes de futuro, limitándose a ofrecerles comida escasa y un permiso tácito para que se quedaran. Pero la protagonista sabía que no podía abusar de esa frágil generosidad, que necesitaba encontrar la manera de mantenerse a sí misma y a su hijo sin depender indefinidamente de la caridad ajena. El descubrimiento en el establo lo había cambiado todo, pero también lo había complicado todo. Ahora tenía derechos legales sobre un terreno abandonado, pero este terreno era árido, improductivo, sin ninguna construcción habitable salvo el propio establo en ruinas. No tenía dinero para contratar ayuda, ni herramientas adecuadas, ni conocimientos técnicos para lidiar con la burocracia de notarios y registros. Pero tenía algo que nunca antes había tenido: un propósito concreto, una meta tangible, una razón para levantarse cada mañana y luchar. Y así decidió empezar poco a poco, con lo que tenía, donde estaba, usando sus propias manos y la fuerza que le quedaba en su maltrecho cuerpo. Empezó limpiando metódicamente el establo, quitando capas de suciedad acumulada, tirando objetos rotos irreparables, organizando lo que aún podía usarse. El trabajo era duro y solitario, pero había algo terapéutico en el esfuerzo físico, en la transformación gradual del espacio abandonado en algo menos hostil. El viejo burro observaba con ojos medio ciegos, y ella le hablaba suavemente al animal mientras trabajaba, como si la silenciosa presencia de la bestia le bastara. Quitaba telarañas de los rincones, barría el polvo que se levantaba en densas nubes, reparaba las tablas sueltas del suelo con clavos oxidados que encontraba esparcidos por ahí. Su hijo, aún débil pero recuperándose, se sentaba a la entrada del establo y observaba trabajar a su madre, a veces ayudando con pequeñas tareas como ordenar objetos o sujetar herramientas. Ella le sonreía entre esfuerzo y esfuerzo, intentando disimular su extremo agotamiento, deseando que viera fuerza en lugar de desesperación. Y poco a poco, muy poco a poco, el establo empezó a parecer menos una tumba abandonada y más un espacio con potencial para convertirse en algo útil. Tomó prestadas algunas herramientas básicas de la anciana, una azada vieja, un machete sin filo, un cubo agujereado, y comenzó a limpiar el área alrededor del establo. La vegetación silvestre había crecido libremente durante años, convirtiéndolo todo en densos matorrales difíciles de penetrar. Cortó arbustos con el machete, arrancó maleza con las manos, abriendo camino poco a poco a través de la resistencia de la naturaleza. Sus manos sangraban por nuevos cortes que se sumaban a viejas cicatrices. Le dolía la espalda constantemente, sus músculos protestaban con cada movimiento, pero persistió, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, deteniéndose solo para beber agua y comer los pequeños trozos de pan que la anciana le ofrecía. Después de una semana de trabajo incansable, había logrado limpiar una pequeña área alrededor del establo, revelando tierra reseca, pero potencialmente cultivable. No era mucho, pero era un comienzo, y en la lógica de la supervivencia extrema, cualquier comienzo era una victoria digna de una celebración silenciosa. La anciana apareció una tarde mientras trabajaba, la observó en silencio durante un largo rato y finalmente dijo: «¿Entonces piensas quedarte?». No era una pregunta, era una constatación. La protagonista dejó de cavar, se secó el sudor de la cara con el antebrazo sucio y simplemente respondió: «Sí, esta tierra me pertenece por derecho. La reconstruiré aquí».
La anciana asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Entonces, sorprendentemente, ofreció: «Hay semillas viejas guardadas en el granero. Probablemente ya no sirvan, pero puedes intentarlo». Fue un pequeño gesto, pero significó reconocimiento, aceptación tácita de su presencia permanente. La protagonista le dio las gracias con voz entrecortada, y esa noche, mientras acostaba a su hijo en el rincón, limpio del establo que ahora habitaban, sintió por primera vez en mucho tiempo algo parecido a una esperanza realista. No era una vaga fantasía de un futuro mejor, sino un plan concreto basado en el trabajo duro y los derechos legítimos. Los parientes adinerados no sabían que había descubierto el secreto. No sabían que la tierra abandonada tenía un dueño consciente, y mientras permanecieran en la ignorancia, ella tendría tiempo para fortalecerse, para construir una base sólida antes de la inevitable confrontación. Plantó las viejas semillas en la tierra recién despejada, sabiendo que probablemente no germinarían, pero intentándolo de todos modos, porque intentarlo era una forma de resistencia. Reparó parte del techo del establo con madera rescatada de edificios derrumbados cercanos, improvisando soluciones con recursos mínimos y la creatividad nacida de la desesperación. Encontró un pequeño arroyo cercano y cavó un canal poco profundo para llevar agua cerca del establo, una tarea que le llevó días de esfuerzo bajo el sol abrasador. Cada pequeña mejora era una victoria contra la derrota que todos esperaban de ella. Cada progreso, una refutación silenciosa del cruel juicio de sus familiares. Su hijo comenzó a recuperar un color saludable, nutrido por la escasa pero regular comida, e incluso el viejo burro parecía menos moribundo, fortalecido por el heno fresco que logró encontrar y la atención constante. La granja abandonada comenzaba a dar señales de vida de nuevo, y en el centro de esta mínima resurrección estaba ella, una mujer a quien todos consideraban escoria humana, demostrando con trabajo duro que aún poseía valor, dignidad y el derecho a existir. Los días se convirtieron en semanas, y la reconstrucción continuó lenta pero firmemente. Aprendió de sus errores, ajustó métodos, mejoró técnicas. La anciana ocasionalmente ofrecía consejos lacónicos: siembra más profundo, la cerca debe estar más alta, regar por la mañana, no por la tarde. Y estos fragmentos de sabiduría rural marcaron la diferencia entre el éxito y el fracaso. La protagonista lo absorbió todo con silenciosa gratitud, memorizando cada lección, aplicando cada sugerencia. No habló de los documentos ocultos, no mencionó sus planes futuros más allá del trabajo inmediato, pero en su interior sabía que cada día de trabajo la preparaba para el momento en que finalmente tendría que enfrentarse a sus familiares, presentar las pruebas, reclamar lo que le pertenecía por derecho. Ese momento aún estaba lejano, pero se acercaba inevitablemente y necesitaba estar preparada, no solo legalmente, sino también emocional, física y psicológicamente. Necesitaba ser lo suficientemente fuerte para no dejarse intimidar, para no aceptar tratos deshonestos, para no rendirse cuando llegara la presión. Y así siguió trabajando, reconstruyendo no solo el espacio físico que la rodeaba, sino también reconstruyéndose a sí misma, forjando de la mujer rota y humillada una versión más resiliente, más decidida, más peligrosa para quienes subestimaron su capacidad de supervivencia y resistencia. Regístrate para seguir cada paso de esta reconstrucción, porque transformar ruinas en esperanza es una revolución silenciosa que merece testigos. 3 meses después, cuando el establo era mínimamente habitable y las primeras plántulas verdes brotaban tímidamente de la tierra cultivada, la protagonista finalmente se armó de valor para dar el siguiente paso. Dejó a su hijo al cuidado de la anciana,
Recuperó la caja de madera escondida bajo la paja y caminó hasta el pueblo más cercano, a 4 horas de camino. El viaje fue largo y agotador, pero lo recorrió con renovada determinación, con la caja apretada contra el pecho, como si contuviera una reliquia sagrada. Llegó al registro civil a media tarde, cubierta de polvo y sudor, y se enfrentó a las miradas recelosas del empleado, quien claramente juzgó su aspecto pobre y desaliñado. Pero cuando abrió la caja y presentó los documentos, amarillentos, cuando explicó su situación con voz firme, a pesar de su nerviosismo, la expresión del hombre cambió gradualmente del desdén a la sorpresa y finalmente al reconocimiento profesional. Examinó los papeles detenidamente, revisó viejos registros guardados en libros polvorientos, hizo cálculos y anotaciones. Finalmente, levantó la vista y confirmó lo que ya sabía, pero necesitaba escuchar oficialmente. Los documentos eran auténticos. El registro de la propiedad estaba a nombre de su madre fallecida y ella, como única heredera directa, tenía un derecho legal irrefutable sobre ese pedazo de tierra. El proceso legal para formalizar la transferencia de la propiedad tomaría tiempo, explicó el secretario, y habría costos que le resultaría difícil pagar, pero también mencionó que existía un fondo público para casos de injusticia de tierras, especialmente cuando involucraban viudas y huérfanos, y que podía solicitar ayuda. Llenaron formularios, presentaron peticiones e hicieron copias certificadas de los documentos originales que ella guardó con celo. Cuando salió del registro civil horas después, el sol ya comenzaba a ponerse y le temblaban las piernas de cansancio, pero llevaba consigo algo más valioso que el oro. Una confirmación oficial, sellada y firmada, de que no estaba loca, de que sus derechos eran reales, de que la justicia, aunque lenta y burocrática, existía. El secretario había prometido enviar una notificación formal a los demás herederos de la finca original, informándoles de la existencia de la propiedad separada y de su verdadero propietario legal. La protagonista sabía que esta notificación desataría una tormenta, que los familiares reaccionarían con furia e incredulidad, que intentarían por todos los medios invalidar sus derechos. Pero ahora tenía la ley de su lado, y eso cambió por completo el equilibrio de poder que siempre había sido tan desigual. La notificación llegó a la granja de sus familiares 2 semanas después, entregada por un mensajero oficial que exigió una firma de recibo. La protagonista no estaba presente cuando esto ocurrió, pero imaginó perfectamente la escena. Su primo mayor abriendo el sobre con irritación casual, leyendo las primeras líneas, su expresión pasando del aburrimiento a la confusión y luego a la rabia pura. Imaginó a su cuñada viuda gritando acusaciones de fraude, a su sobrino proponiendo soluciones violentas. Sabía que irían tras ella, que intentarían intimidarla, que usarían todos los recursos de poder e influencia que poseían para aplastarla de nuevo. Así que se preparó, no solo legalmente, sino emocionalmente. Escondió copias de los documentos en diferentes lugares, instruyó a su anciana esposa sobre qué hacer si algo le ocurría, enseñó a su hijo a correr a buscar ayuda si aparecían hombres extraños, y luego esperó, trabajando durante el día en la tierra que ahora sabía que era legalmente suya, pero siempre alerta, siempre vigilante, siempre lista para la confrontación que se acercaba como una tormenta inevitable en el horizonte lejano. Llegaron en una tarde calurosa y seca, 3 hombres a caballo levantando polvo en el estrecho camino que conducía al establo. La protagonista los vio de lejos y se le aceleró el corazón, pero se obligó a mantener la calma, a continuar su trabajo como si su presencia no representara ninguna amenaza. El primo mayor desmontó bruscamente, seguido de su sobrino y un hombre desconocido que parecía ser abogado o alguien influyente. Se
Acercaron con expresiones mezcladas de ira y desprecio, y el primo habló primero, en voz alta y autoritaria. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Qué documentos falsos presentaron en el registro civil? Creen que pueden robarnos con papeles inventados. La protagonista dejó de trabajar, se secó las manos en su ropa raída y los enfrentó con una mirada firme que incluso la sorprendió a ella misma. Respondió con voz contenida: estos no son documentos falsos, son registros legales que ignoraron u ocultaron deliberadamente. Esta tierra pertenecía a mi madre, ahora me pertenece a mí. El registro civil lo confirmó. La ley lo confirma. La frialdad de su respuesta los sorprendió claramente. Esperaban encontrar a la mujer rota y sumisa del acuerdo de compartir, no esta versión endurecida por el sufrimiento y fortalecida por los derechos reconocidos. El abogado que los acompañaba intentó una táctica diferente, hablando con tono profesional sobre complejidades legales, posibles errores registrales y la necesidad de mayor investigación. Pero la protagonista ya conocía estas tácticas de intimidación por su conversación con el secretario del notario. Ella lo interrumpió con calma. Investiga todo lo que quieras. Los documentos son auténticos y llevan décadas registrados. Dividiste una herencia que no era enteramente tuya. Este terreno nunca se incluyó porque sabías que pertenecía a mi madre y a través de ella, a mí. La acusación directa provocó que su primo estallara en una furia descontrolada. Avanzó amenazante, pero ella no retrocedió, agarrando el mango de la azada como si fuera un arma. Si me tocas, será un delito con testigos, dijo, señalando discretamente a la anciana que observaba desde lejos. Y eso añadirá agresiones a tus otros problemas legales. La transformación fue completa. La mujer humillada se había convertido en una adversaria que conocía sus derechos y ya no temía defenderlos. Los hombres se dieron cuenta de esto. Vieron que la simple intimidación no funcionaría, que tendrían que luchar por medios legales, donde ella ahora tenía la ventaja. Se retiraron lentamente. Montaron sus caballos y se alejaron, pero no antes de que el primo gritara una última amenaza. Esto no ha terminado. Te arrepentirás. Pero sus palabras sonaban vacías, desesperación disfrazada de fuerza, y ambos lo sabían. En las semanas siguientes, los familiares probaron diversas tácticas. Ofrecieron comprar el terreno a un precio irrisorio. Difundieron rumores en la comunidad sobre fraude y deshonestidad, y presionaron a las autoridades locales para que cuestionaran la validez de los documentos. Pero cada intento fracasó porque la verdad estaba del lado del protagonista, documentada e irrefutable. La oficina del registro civil llevó el expediente, el secretario defendió la autenticidad de los documentos y poco a poco la comunidad comenzó a comprender que la injusticia no había sido cometida por la pobre mujer, sino contra ella. La cuñada viuda, que había sido especialmente cruel durante la división original de la herencia, se convirtió en objeto de chismes maliciosos en los pueblos cercanos, con su reputación manchada por su codicia expuesta. El sobrino perdió un importante negocio cuando su socio se enteró de su participación en una herencia disputada ilegalmente. Y el orgulloso y autoritario primo mayor vio disminuir su influencia social a medida que la gente comenzaba a cuestionar su honestidad en otros asuntos. La justicia que el protagonista había recibido no solo era legal, sino también social y moral. Aquellos que la habían humillado públicamente ahora sentían el peso del juicio público, y la ironía era clara para todos. La mujer que consideraban basura había demostrado tener más dignidad y honestidad que todos ellos juntos. La protagonista permaneció en la tierra que ahora sabía que le pertenecía legal e irrevocablemente. Siguió trabajando, sembrando, construyendo,
creando vida donde antes solo había muerte y abandono. Su hijo creció sano y fuerte, ayudando cada vez más en las tareas diarias, aprendiendo de su madre lecciones de perseverancia, dignidad y justicia que ninguna escuela podría enseñar. El viejo burro, que había simbolizado su humillación, se había convertido en símbolo de su salvación, pues a través del despreciado animal había encontrado el establo olvidado y los secretos que guardaba. Y cada mañana, al despertar en ese lugar que había transformado de ruina en hogar, al ver salir el sol sobre los campos que ahora cultivaba con modesto pero real éxito, recordaba a la mujer rota que había llegado allí meses antes, cargando solo con vergüenza y desesperación. Esa mujer había muerto de alguna manera, reemplazada por una versión más fuerte y sabia, más consciente de su propio valor. La herencia que recibió no fue la vieja burra que sus torturadores pretendían, sino una oportunidad disfrazada de injusticia, una oportunidad oculta bajo capas de crueldad, una verdad enterrada en el lugar más insospechado. Y en este final, que también fue un comienzo, finalmente se permitió creer que merecía lo que había logrado, que su vida tenía valor, que el futuro podía ser diferente del pasado que habían intentado imponerle como un destino inevitable e inmutable. Inscríbete y honra esta historia, porque cada recuerdo preservado es un legado que trasciende el tiempo y valida cada batalla silenciosa jamás librada.